A ver, quiero que nos imaginemos la siguiente escena. Nos vamos al 5 de junio de 1901. Según el calendario ruso antiguo, claro. Exacto, el calendario juliano. Bueno, el calor del verano ya empieza a notarse bastante en los jardines del palacio de Peterhof, que es majestuoso. Sí, sí. Y hay una expectación febril en el aire, una tensión casi eléctrica que recorre los pasillos dorados, sale por las puertas inmensas y llega hasta las calles. Todo un imperio aguarda en vilo. Imagínate la presión. Totalmente. Los artilleros de la fortaleza de San Pedro y San Pablo están en sus puestos, sudando, con las manos ya preparadas sobre los cañones, porque se espera el nacimiento del cuarto hijo del zar Nicolás II y la zarina Alejandra. Todo el mundo conteniendo el aliento. Literalmente. Estaban rezando para que por fin, después de haber tenido ya 3 niñas, llegue el anhelado varón. El heredero al trono. El heredero de todas las Rusias, efectivamente. Y entonces suenan las salvas. 1, 2, 3. La multitud cuenta al unísono. Porque la regla era muy clara. Clarísima. Si es un gran duque, el heredero, sonarán 300 cañonazos. ¡Ostras! ¿300? Sí, pero si es una gran duquesa, se detendrán en 101. Así que siguen contando. 99, 100, 101. Y de repente, un silencio sepulcral. Un silencio de locos. Un silencio que, bueno, debió caer como una losa sobre todo el imperio. Los cañones no vuelven a disparar. Ha nacido una cuarta niña. Una auténtica decepción dinástica. Sí, tanto para la corte como a nivel de diplomacia internacional, desde luego. Y así, casi como un enorme anticlímax para uno de los imperios más inmensos de la Tierra, es como comienza la vida de la gran duquesa Anastasia. Es que es un arranque profundamente cinematográfico para una vida que terminaría envuelta en uno de los mayores misterios y tragedias del siglo XX. Sin duda. Y el motivo por el que repasamos esta escena hoy es porque nos vamos a sumergir en un documento verdaderamente único. Las memorias autobiográficas atribuidas a la propia Anastasia Romanov. Un texto escrito por Eugenia Smetisco. Eso es. Y nuestra misión en este análisis a fondo es, digamos, raspar esa pintura dorada de los libros de historia. Queremos extraer la realidad cotidiana. El latido humano, ¿no? Claro, el latido humano y las anécdotas sorprendentes de la familia imperial. Se trata de separar un poco ese mito inalcanzable de lo que era la historia íntima. La que se vivía tras las pesadas puertas de caoba de los palacios. Exacto, justo antes de que el mundo que conocían saltara por los aires. Hay que poner un marco importante antes de meternos de lleno en las páginas. Sí, por favor. Resulta vital entender que este documento es una lente extremadamente personal, muy íntima y, como es natural, sesgada. Claro, al final son memorias. Efectivamente, estamos viendo figuras históricas monumentales, intrigas geopolíticas y revoluciones incipientes, todo a través de los ojos de alguien que vivía en el mismísimo centro de una burbuja imperial. Completamente aislada del mundo exterior. Exacto. Así que, al leer esto, el objetivo no es emitir juicios sobre las políticas de los zares ni validar las revoluciones. Para nada. Se trata de observar, con total imparcialidad, este terrario humano tan peculiar y desgranar el contenido exacto de los textos, para entender cómo se veía el universo desde ese encierro de lujo. Vale, vamos a desgranar esto, porque el relato de los primeros años de Anastasia rompe en 1000 pedazos la imagen estirada. Esa imagen casi de porcelana. Sí, la que solemos tener de la realeza rusa. El texto la describe básicamente como un marimacho, una niña que no paraba quieta en un entorno que estaba diseñado para la quietud absoluta. En una corte que era famosa en toda Europa por su asfixiante formalidad. Donde cada reverencia estaba milimetrada. Exacto. Y el texto nos revela a una niña que encontraba su mayor diversión dinamitando esas reglas. Lo fascinante aquí es cómo estas pequeñas anécdotas de rebeldía infantil logran humanizar a figuras que hoy vemos petrificadas en fotografías en blanco y negro. Totalmente. Según el documento, ella tenía una obsesión casi profesional por encontrar los escondites más diminutos e improbables de todo el palacio. Ya te digo. Disfrutaba enormemente escuchando la frustración de sus niñeras y de su hermana María, oyendo sus pasos apresurados mientras ella se acurrucaba en algún hueco minúsculo aguantando la risa. Bueno, hay un pasaje en concreto sobre esta afición a esconderse que a mí, de verdad, me ha dejado helada por cómo escala la situación.
Es la historia del balcón al atardecer. Uf, sí. Quiero que expliques cómo se desarrolla, porque parece sacado de un thriller palaciego. Es que es una escena tremenda. Imagínate el inmenso palacio de verano. Cae la tarde, las sombras de los árboles empiezan a alargarse, y Anastasia decide que el mejor lugar para jugar al escondite es agacharse en uno de los grandes balcones. ¡Ostras! El problema es que se hace de noche, y claro, el palacio entero entra en un estado de pánico absoluto. Piensa en el contexto. Es la hija del zar en una época de constantes amenazas anarquistas. Claro, el miedo a una tentadora real. Constantemente. Los centinelas imperiales se despliegan por los inmensos parques con faroles, buscando desesperadamente, y ella, desde su escondite, está encantada con la conmoción. Se siente la directora de una obra de teatro. Pero claro, la oscuridad le acaba dando miedo y decide que el juego ha terminado. Claro, el frío y la noche la vencen. Entra al palacio con toda la inocencia del mundo y se topa de frente con su madre. La zarina Alejandra. Sí, que está rodeada de oficiales de la guardia, visiblemente angustiada, casi al borde del colapso, y la niña, con una sonrisa, anuncia que ha estado en el balcón todo el tiempo. ¡Madre mía! ¿Cualquiera esperaría unos gritos ensordecedores en ese momento? Desde luego. Pero la reacción del zar, de Nicolás II, es lo que más me llamó la atención en el texto. Es muy reveladora. No levanta la voz en ningún momento, simplemente se acerca a ella, la toma de la mano y la mira con un rostro tan gélido, tan absolutamente serio, que la niña se da cuenta al instante de que ha cruzado una línea imperdonable. ¡Qué fuerte! Y el castigo posterior revela muchísimo sobre la dinámica emocional de la familia. No hay azotes, no hay reprimendas a gritos delante del servicio. No. El verdadero castigo, el que describe como un dolor insoportable, es que esa noche su madre no entra a su cuarto a darle el beso de buenas noches. Retirar el afecto como máxima sanción. Es que muestra un contraste brutal. La misma mujer que soporta el peso de un imperio al borde del abismo tiene el poder de hundir el mundo de su hija simplemente negándole un beso. Es una imagen muy potente. Mucho. Y esa necesidad de desafiar los límites no se quedaba solo en los balcones. El estudio del zar era considerado tierra prohibida, un lugar sagrado. Intocable. Sin embargo, ella se empeñaba en entrar a hurtadillas. Leí sobre la monumental caída que sufre intentando espiar, pero detalla el momento porque el lugar donde aterriza es increíble. Es casi un número de comedia física. Totalmente. El estudio estaba blindado para los niños, así que ella idea un plan para colarse por el vestidor del zar. Se asoma intentando mantener el equilibrio, pero calcula mal. Resbala, rueda por unas escaleras interiores y acaba cayendo de bruces, ¡Ay, madre! directamente dentro de la colosal bañera hundida del zar, que estaba cubierta de azulejos. Un milagro que estuviera vacía, fíjate. Un milagro, desde luego. Y fíjate en el contraste de carácter del zar. A ver. En otra ocasión, cuando sí logra asomarse al despacho y se cae de cara en la alfombra, Nicolás II no llama a la guardia ni se enfurece. Se levanta de su escritorio, lleno de documentos de Estado, la recoge del suelo con una sonrisa, la sienta en sus rodillas y la llama mi pequeña curiosidad. Son destellos de un padre amoroso escondido detrás del autócrata de todas las Rusias. Aunque bueno, el texto también relata momentos donde la cruda realidad choca de frente con esta infancia de cuento de hadas. Sí, hay anécdotas más duras. Hay una fascinante sobre su primera lección de responsabilidad. Le regalan un pollito vivo. Un pollito que ella cuida con muchísima devoción en sus aposentos, pero que inevitablemente acaba muriendo a los pocos días. Vaya, Y aquí es donde la mente de una niña criada entre emperadores brilla en el texto. En lugar de simplemente tirarlo, organiza un funeral de estado en miniatura. de locos. Viste al pequeño pájaro con un velo de encaje. Convence a su hermano para que oficie como sacerdote. Y entierran al animal en una caja forrada de seda y pétalos de rosa, organizando una guardia de honor. La grandiosidad imperial aplicada a un ave de corral. Tal cual. Pero claro, el golpe de realidad llega a la semana siguiente. La niña, movida por la curiosidad o a saber, va al jardín y desentierra la caja para ver cómo está su pequeño ángel. Y se encuentra con la crudeza absoluta de la naturaleza. Descubre horrorizada que los gusanos están comiendo el cadáver. ¡Ostras! El trauma es enorme, claro. Corre aterrorizada por los pasillos buscando a su madre. Y la zarina, en un intento de calmarla, le da una lección casi filosófica.
Le explica que la caja solo contenía el caparazón físico del ave, mientras que su alma ya estaba libre. Unas leyes que pronto iban a llamar a la puerta principal del palacio. Y esta vez no sería por un pollito. Exacto. Llegamos al año 1904. Por fin, después de tantos rezos, el cielo de San Petersburgo retumba con los 300 cañonazos. Por fin. Nace Alexei, el heredero esperado. Pero las memorias pintan este día con unos tonos extrañamente lúgubres. Porque el destino tiene un sentido de la ironía muy macabro. El mismo día de agosto en que las campanas de toda Rusia repican celebrando la continuidad de la dinastía Romanov, llega a Palacio un cable urgente. Menudo papelón. La flota rusa anclada en Port Arthur acaba de ser aniquilada por la armada japonesa. La guerra ruso-japonesa asesta un golpe humillante al imperio. ¡Qué momento! La propia madre, años después, describiría esa jornada como el día que trajo, en el mismo instante, el sol más deslumbrante y la oscuridad más densa. Y esa oscuridad iba a infiltrarse directamente en la guardería imperial. El texto detalla el momento exacto en que la familia descubre que el niño padece hemofilia, la enfermedad que impide que la sangre coagule. Sí. ¿Cómo describe Anastasia ese descubrimiento desde los ojos de una niña de apenas 4 años? Lo relata como una imagen de pánico repentino e inexplicable. Recuerda estar vistiéndose para ir a la iglesia y ver a su madre pasar corriendo con el rostro desencajado por el terror en dirección al cuarto del bebé. ¡Ostras! Al pequeño Alexei, mientras lo bañaban, le había empezado a sangrar el ombligo simplemente por el esfuerzo de un estornudo. ¡Madre mía! Y la sangre no se detenía. ¡Madre mía! Y más adelante hay otro incidente con un carro de juguete que confirma la pesadilla. Exacto. Siendo un poco más mayor, el niño tropieza y se cae de un carro de juguete en el jardín. Un golpe menor. Pero el tobillo comienza a hincharse de forma monstruosa, adquiriendo un color azul púrpura oscuro por la hemorragia interna masiva. ¡Qué horror! El texto cuenta que la zarina se desmaya al ver la pierna. En ese instante comprende que el heredero del imperio más grande del mundo es frágil como el cristal. Y ese momento marca el inicio de una burbuja de protección asfixiante, ¿verdad? Totalmente. Las memorias hablan de Dina y Nagorny, dos gigantescos marineros de la Armada, cosacos fornidos, Gigantes, sí. que se convierten en las sombras perpetuas del niño. Su única misión en la vida es caminar detrás de él con los brazos extendidos, listos para atraparlo antes de que sus rodillas toquen el suelo si tropieza. Una vida en tensión constante. Le prohíben las bicicletas, los patines, cualquier juguete normal. Da un paso atrás y piensa en lo universal de esta tragedia. Da igual que vivas en palacios forrados de oro o que comandes ejércitos de millones de hombres. La enfermedad incurable de un hijo aterroriza y paraliza a un emperador exactamente igual que a un campesino. La riqueza se vuelve inútil. Totalmente inútil. Esa es la gran tragedia íntima de la familia. Pero claro, el engranaje del imperio no podía detenerse por el dolor de unos padres. La vida oficial, la diplomacia y las relaciones públicas debían continuar. Por supuesto. Y la corte rusa no vivía aislada del resto del continente. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque el documento nos saca de Rusia y nos lleva de viaje por las cortes de Europa a bordo del suntuoso yate imperial, el Estándar. ¡Qué maravilla de barco! El Apocalipsis. Hay que entender que las vacaciones reales de principios del siglo XX eran, en el fondo, reuniones familiares masivas. Claro, todos eran primos. Prácticamente todos los monarcas de Europa eran primos, tíos o sobrinos, emparentados casi todos a través de la reina Victoria de Inglaterra o el rey Cristián IX de Dinamarca. ¿Ya? Pero que compartieran sangre no significaba que compartieran afecto. El tono de estas cumbres náuticas distaba muchísimo de ser pacífico. Bueno, hay una anécdota que me ha parecido increíblemente cómica. Antes de entrar en lo oscuro, están atracados en Inglaterra en un almuerzo elegantísimo a bordo del yate con el rey Eduardo VII. Al que en familia llamaban Tío Bertie. ¿Sí? Finalmente Eduardo VII se cansa de la interrupción, se gira hacia el niño y le pregunta qué quiere con cierta brusquedad, y Alexei, mirándolo con total tranquilidad, responde: «Ya es demasiado tarde, tío Bertie. Te iba a avisar, pero ya te has comido la oruga que tenías en la ensalada». Madre mía. La imagen del rey de Inglaterra masticando una oruga en un plato de oro es impagable. Es muy cómica. Pero como decías, el tono del documento se vuelve sombrío y profundamente tenso cuando la narrativa se traslada a los encuentros con la rama alemana de la familia. El trato con el Kaiser Guillermo II.
Eso es. El Kaiser era primo hermano, pero la familia rusa no lo soportaba. La zarina madre lo apodaba el comediante, por su actitud ruidosa, teatral y siempre militarista. Vaya tela. El texto ofrece detalles muy crudos sobre sus inseguridades físicas. Describe cómo Guillermo II, que había sufrido un parto complicado que le dejó el brazo izquierdo atrofiado y más corto, hacía esfuerzos titánicos por ocultarlo. Claro, la imagen era lo primero. Llegaba a usar el cinturón de su uniforme para sostener disimuladamente las riendas de su caballo y parecer un jinete imponente. Y esa inseguridad parecía compensarla con una arrogancia verbal despiadada. Totalmente desmedida. En las cenas se burlaba abiertamente de otros parientes. Llegó a referirse a la venerable familia real danesa como los daneses calvos y sordos. Ostras. Un desprecio que enfurecía a los zares. Pero hay un apunte en las memorias que congela la sangre sobre el carácter del Kaiser. A ver. En una despedida solemne en la estación de tren, el autor del texto observa de cerca a la esposa de Guillermo, la emperatriz Augusta Victoria, y nota que, bajo el velo y el maquillaje, tiene perfectamente marcada en la mejilla la bofetada de 5 dedos que el Kaiser le había propinado esa misma mañana durante un ataque de ira. ¡Qué barbaridad! Un detalle escalofriante de violencia doméstica en la cúspide del poder europeo. Si conectamos esto con el panorama general, la lectura resulta sobrecogedora. Sí. Estas no son simples anécdotas de cotilleos de la alta sociedad. Estas tensiones mezquinas, estos celos profundos, el desprecio mutuo y la inestabilidad emocional y violenta de líderes como el Kaiser eran en realidad las fallas tectónicas que apenas unos años después provocarían el terremoto devastador de la Primera Guerra Mundial. Claro, todo venía de ahí. Las enemistades personales que nacían en esos comedores de yates se iban a traducir en trincheras, gas mostaza y millones de muertos. Es terrible pensarlo desde esa perspectiva. Las guerras mundiales gestándose entre insultos en cenas de etiqueta. Sí, sí. Y mientras Europa acumulaba pólvora, la tragedia volvía a golpear internamente a los Romanov. Nos plantamos en 1912. El escenario cambia drásticamente. Totalmente. Nos vamos al pabellón de caza de Spala, en lo más profundo de los bosques de Polonia. Un lugar que las memorias describen como sombrío, rodeado de árboles inmensos, donde la desesperación absoluta termina abriendo la puerta grande al misticismo. Spava es sin duda el gran punto de inflexión. Durante su estancia allí, la familia sale a dar un paseo rutinario en carruaje por caminos forestales algo bacheados. Algo muy normal. El traqueteo hace que Alexei se golpee levemente la pierna contra el interior del carruaje. ¡Ostras! Para cualquier otro niño, ni siquiera merecería una tirita. Para él, desencadena una hemorragia interna en la ingle tan masiva, tan prolongada y dolorosa, que los mejores médicos del imperio levantan las manos en señal de derrota. ¡Qué angustia! Avisan a la familia de que el final es inminente, se prepara el sacramento de la extrema unción y se redactan partes médicos oficiales para ir preparando a la nación para la muerte de su futuro zar. Y el contraste de lo que ocurre esa misma noche en el pabellón de caza es algo que roza lo surrealista. Es increíble. El documento cuenta que mientras el niño agoniza en una habitación y sus gemidos de dolor resuenan por los pasillos de madera, las hermanas, las grandes duquesas, tienen la estricta orden de mantener las apariencias. El espectáculo debe continuar. Tienen que actuar en una pequeña comedia teatral en francés para los nobles polacos invitados, y en mitad de la obra, a Anastasia se le rompe de repente el elástico de la ropa interior de batista, la prenda cae al suelo y todo el público está ya en carcajadas histéricas. Madre mía, la situación. Una escena de vodevil ridículo mientras, a pocos metros, el heredero se desangra y la dinastía se tambalea. Es la encarnación más cruel de esa frase. El peso de la corona no te permite llorar en público. No, desde luego. Y es precisamente en ese abismo de vulnerabilidad, cuando la ciencia médica más avanzada de la época declara su total impotencia, que la zarina Alejandra toma una decisión desesperada. Pálida como un cadáver, pero negándose a dejar morir a su hijo, manda telegrafiar a un remoto pueblo de Siberia. Escribe a Grigori Rasputín. Y la respuesta que llega por telégrafo es tan breve como profética. Dice: Dios ha visto tus lágrimas y escuchado tus oraciones. No te aflijas. El pequeño no morirá. No permitas que los médicos le molesten demasiado. Y contra todo pronóstico médico, a las pocas horas de recibir ese mensaje, la hemorragia se detiene. Increíble. El niño logra conciliar el sueño por primera vez en días y la fiebre cede. A partir de ese amanecer en Spala, para la zarina, Rasputín no es un consejero, es un enviado directo de Dios.
Lo que resulta tremendamente revelador de estas memorias es el inmenso esfuerzo que dedica la autora a desmentir la leyenda negra de Rasputín. Sí, culpa directamente a miembros del servicio resentidos de crear el mito del monje loco. Señala específicamente a institutrices como Mademoiselle Toucheva, Ah, sí. asegurando que inventaba historias de orgías y manipulaciones en palacio simplemente porque había sido despedida y odiaba a otros miembros de la corte. Interesante. El texto que analizamos hoy, que refleja la visión interna de la familia, retrata a Rasputín como un simple campesino sanador, un hombre rústico que usaba cataplasmas y jugo de frambuesa caliente para curar la bronquitis de los niños. Fíjate. Y sobre todo como el único ser humano que poseía el don de salvar la vida de Alexei. Esa fe ciega e inquebrantable fue lo que cimentó su inmenso poder, con las funestas consecuencias que todos conocemos. Lo veían como su única línea de vida. Sin él, el niño moría. Claro, Y sostenidos por esa sensación de milagro constante, la familia sobrevive hasta llegar al año 1913, el canto del cisne del Imperio ruso. el principio del fin. Las grandiosas celebraciones del tricentenario de la dinastía Romanov. Entonces, ¿qué significa todo esto? Significa asomarse a la ironía máxima del destino. El imperio organiza en San Petersburgo una celebración de unas proporciones épicas que la mente moderna apenas puede concebir. Multitudes, desfiles, misas solemnes. Todo a lo grande. Pero la imagen central, la que debería proyectar un poder absoluto hacia el futuro, es desgarradora. Vemos al heredero del imperio más inmenso de la Tierra, un niño de 9 años completamente incapaz de caminar por las secuelas en sus articulaciones tras las hemorragias. ¡Qué triste! Durante las ceremonias en la majestuosa catedral de Kazán tiene que ser llevado en brazos, a la vista de todos, por un gigantesco cosaco, la debilidad estructural de la dinastía expuesta a plena luz del día. Y las memorias se detienen a resaltar unas coincidencias durante este jubileo que parecen escritas por un guionista de tragedias griegas. Es de locos. Durante el servicio religioso en la catedral, una paloma entra volando por las bóvedas y revolotea insistentemente sobre el dosel donde está sentada la familia imperial. Un presagio que la autora conecta amargamente con los últimos días de su arresto en Ekaterimburgo años después, Ya. donde relata que otra paloma revoloteaba y se golpeaba repetidamente contra la ventana de su prisión. Pero hay otra coincidencia geográfica en su viaje de celebración que hiela la sangre. La visita a Kostroma. Ese detalle es quizá el más perturbador de todo el relato. Como parte del jubileo, la familia viaja a Kostroma para visitar el monasterio Ipatiev. ¿Por qué allí? A ver. Porque en ese exacto monasterio, en el año 1613, el primer zar de la familia Romanov fue coronado, dando inicio a la dinastía. Nacieron en Ipatiev. Y exactamente 305 años después, esa misma familia encontraría su final definitivo. Brutal y ensangrentado. En el sótano de una casa en Ekaterimburgo. Una casa requisada a un comerciante, que se llamaba la Casa Ipatiev. El mismo nombre. El alfa y el omega de los Romanov. Es increíble. Ipatiev los vio nacer a la historia y Itatiev los borró de ella. Es como si el destino estuviera jugando con ellos. Sí, sí. Y durante todas estas festividades cargadas de presagios, la zarina luce las impresionantes y pesadísimas joyas de la corona. Tiaras de diamantes, collares de rubíes del tamaño de huevos de codorniz, Tesoros incalculables. que, como subraya la fuente con mucha amargura, terminarían apenas unos años después siendo arrancados de sus ropas por los líderes revolucionarios o mal vendidos en subastas en el extranjero. Es el último destello cegador de una estrella antes de colapsar y convertirse en un agujero negro. Si hacemos un balance de lo que nos obliga a contemplar este documento, es un cambio radical de perspectiva. Nos fuerza a apartar la mirada de las coronas enjolladas, los pesados tratados políticos o las estrategias militares de la Primera Guerra Mundial. Completamente. Lo que emerge del papel es algo mucho más primario. Es la imagen de una madre consumida 24 horas al día por una ansiedad aterradora. Un niño frágil como el cristal rodeado por gigantes vestidos de marinero que intentan evitar desesperadamente que el mundo físico lo rompa en pedazos. Sí. Y una niña rebelde castigada sin su beso de buenas noches, haciendo bromas con una muñeca en los interminables pasillos de un palacio que ya tenían los días contados. Es la cruda y vulnerable humanidad escondida debajo de toneladas de terciopelo imperial. Y esto nos deja con una última reflexión profunda tras analizar estas memorias. Claro. A lo largo de cada página
queda patente el enorme esfuerzo de los zares por imponer un manto de absoluto secreto sobre la enfermedad de Alexei. El país entero no podía saber que la supervivencia de su futuro zar dependía de no rasguñarse una rodilla. Estaban convencidos de que ocultar la hemofilia al público protegía la imagen de fuerza inquebrantable que Rusia necesitaba proyectar al mundo. Totalmente. Esto plantea una pregunta importante, una duda histórica que resuene mucho más allá de las paredes del Palacio de Invierno en 1917. ¿Fue precisamente ese afán de secretismo y aislamiento autoimpuesto el verdadero verdugo de la familia Romanov? Es una gran pregunta. Al amurallarse contra el mundo exterior, al cerrar las puertas a los ministros y a la prensa para proteger desesperadamente el doloroso secreto de su hijo, los zares se encerraron en un búnker psicológico. Ya. Resulta fascinante pensar si fue ese mismo cierre sistemático de puertas lo que finalmente los desconectó por completo del hambre, el frío y el enorme sufrimiento que soportaba su pueblo en las calles. Fue su obsesión por esconder la fragilidad de su propia sangre lo que los cegó de manera fatal ante la gigantesca revolución que estaba a punto de devorarlos a todos. Una paradoja terrible. Por intentar salvar a un solo niño, acabaron perdiendo un imperio entero y, finalmente, sus propias vidas. La historia nos enseña que los grandes colapsos nunca son solo el resultado de batallas en campos abiertos. Son también, como hemos descubierto hoy, la suma de las pequeñas historias personales. Del pánico de unos padres. Y de los oscuros secretos guardados bajo llave en las habitaciones más lujosas del mundo. Ha sido un auténtico privilegio explorar juntos las entrañas de este imperio a punto de desvanecerse. Desde luego. Nos despedimos por hoy, dejando abierta la invitación a seguir dudando de los libros de texto, porque siempre, siempre hay mucho más bajo la superficie si nos atrevemos a mirar.